Hola, soy Concha Chamorro y este es el podcast del Club de los 60 de la Junta de Castilla y León. Yo también escucho podcast. Tengo 70 años. Yo escucho el Club de los 60. Yo escucho el Club de los 60. Me gusta el deporte. La cultura. Necesitamos mucho distraernos. Me gusta oír música. Viajar también. Voy a Pilates. Un programa que llegue a nosotros. Que hablásemos de viaje. Y viajar. Yo también escucho el Club de los 60. Las personas mayores necesitamos seguir teniendo ilusión de vivir. En esta ocasión no es Jesús Orobón quien nos trae una pregunta de alguno de nuestros oyentes. Ha sido uno de esos oyentes quien se ha ofrecido a desarrollar un tema muy interesante, útil y plenamente actual, asesorándonos sobre cómo movernos por el espacio digital con seguridad y minimizando los riesgos. Hoy nos acompaña Carlos Gómez Cacho. Es divulgador y comunicador de la tecnología, haciéndola comprensible para todo el mundo. Profesionalmente se dedica a ayudar a pequeñas empresas y usuarios mediante la consultoría y la formación. Gracias, Carlos, por escucharnos, por proponernos un tema y por estar hoy con nosotros. Hola, Concha. Encantado de estar aquí con vosotros y ayudar a divulgar un tema tan interesante como puede ser la seguridad en Internet. En un mundo cada vez más conectado, nuestra vida digital se ha vuelto tan importante como la vida real. Desde las redes sociales hasta las cuentas bancarias protegemos información valiosa todos los días. Sin embargo, muchas personas siguen expuestas a riesgos por falta de hábitos seguros en línea. Vamos a hablar de algunas recomendaciones prácticas y sencillas para fortalecer la seguridad digital y navegar con mayor tranquilidad. Las contraseñas, los dispositivos con los que nos conectamos o los datos que facilitamos en el espacio digital son algunos de los temas de los que vamos a hablar en este podcast. Las recomendaciones básicas para mejorar nuestra seguridad personal digital supongo que pueden ser muchas, pero por empezar por algo que a todos nos trae un poco de cabeza, háblanos de las contraseñas y de los sistemas de autenticación. ¿Qué debemos tener en cuenta? Pues bien, el tema de las contraseñas, como dices tú, es un problema y nos trae a todos de cabeza. En fin, algunas recomendaciones puntuales y concretas sería, pues bueno, sabemos que toda contraseña tiene que tener 8 caracteres, ya sabéis, mayúsculas, minúsculas, un símbolo y un número. No utilizar palabras que están en el diccionario porque los ciberdelincuentes las tienen controladas todas en sus programas con todos los diccionarios metidos. Y unas reglas que podemos utilizar muy interesantes para recordar estas contraseñas serían las reglas mnemotécnicas, que solo consiste en recordar una frase cualquiera en un lugar de la mancha, por ejemplo. De ahí sacamos pues la primera inicial de cada una de ellas y de ahí vamos añadiendo luego pues un número o dos, un símbolo o dos. De esta forma vamos componiendo una buena contraseña fuerte y que no es fácil de encontrar. También la podemos utilizar para otros servicios, añadiéndole pues alguna letra más para que nos identifique ese tipo de herramientas. Es interesante, muy importante además, no repetir la misma contraseña en todos los sitios donde tengamos contraseña. Es decir, es como tener una llave maestra que nos abre todas las puertas. Si nos coge la contraseña, nos abre todas las puertas. Una cosa interesantísima sería cambiar la contraseña de vez en cuando. Sé que es una cosa difícil, pero bueno, sobre todo las más importantes o cuando hemos tenido idea de que aparecía o hemos oído por ahí que han pirateado unas bases de datos y tal y tenemos nosotros cuenta allí, cambiarla sin falta. En el tema de la autenticación, que es una cosa importantísima y hoy en día, precisamente por eso, porque a veces nos pueden piratear en otros servicios que no podemos intervenir nosotros allí, el poder tener 2 llaves sería interesante. Es como en casa, tenemos una puerta y podemos tener 2 llaves. Si nos cogen una y la otra la tenemos nosotros, no van a poder entrar. Y aquí es lo mismo, se llama verificación en 2 pasos o doble factor de autenticación. ¿Qué significa? Que tenemos que cuando nosotros ponemos la contraseña, activamos ese servicio y nos llega al móvil un SMS. Al mensaje de texto nos llega un
un código y ese lo tenemos que poner. Con lo cual, si aunque nos cogieran la contraseña, al tener nosotros el control de esos SMS, de esos mensajes de texto, no podrían entrar porque tenemos esa segunda llave. Esta es una cosa muy importante a tener en cuenta. Ya veo que es muy importante generar contraseñas seguras, pero también tenemos que cuidar el dónde y el cómo introducimos nuestras contraseñas y datos personales más sensibles. A veces intentamos meter esa contraseña conectados a una red Wi-Fi de algún espacio público como un aeropuerto, centro comercial o biblioteca. ¿Qué precauciones debemos de tener en esos lugares? Pues bien, sí es importante tener en cuenta estas recomendaciones. Primero, no conectarnos, si es posible, a estas redes públicas o simplemente que vamos a un sitio y nos ponen el nombre de la Wi-Fi, nombre de la contraseña. Eso sería como si estuviera abierta y fuera totalmente pública. Pero si no tenemos más remedio que conectarnos porque no tenemos datos y es muy necesario, lo hagamos con precaución. Es decir, no intentemos no navegar o entrar en nuestro banco o hacer compras porque, bueno, estaríamos más expuestos. Siempre que podamos, no usarlas y cuando acabamos de usarla, eliminarla. Es decir, quitar de nuestro móvil esa contraseña y esa Wi-Fi, porque lo que suele pasar, ya sabéis, que es cuando volvemos otra vez al sitio, nos la guarda y volvemos a conectarnos sin darnos cuenta. Estar el menos tiempo posible, por supuesto, y recordar el tema de las apps de bancos y de compras, no utilizarlas. Qué interesante y útil todo lo que nos cuentas, Carlos. Si te parece, podríamos comentar algo sobre los correos electrónicos. ¿Cómo podemos protegernos de correos malintencionados? Bueno, en principio hay que tener en cuenta que el correo electrónico es una parte muy importante de nosotros, de nuestras herramientas que utilizamos. Entonces, la contraseña que tengamos del correo electrónico es la más importante. ¿Por qué? Porque es la que vamos a poder utilizar cuando, lo típico, perdemos la contraseña, no nos acordamos de otra contraseña de otro sitio, sí que nos dice el sistema, has olvidado la contraseña, con lo cual nos la envía, no nos envía la contraseña, nos envía cómo hacerlo al correo electrónico. Si alguien nos cogiera esa contraseña, lógicamente podría luego ir cambiando todas las claves de todos los otros servicios, con lo cual es muy, muy importante. Esta contraseña tiene que ser diferente, robusta y tener incluso activado el tema de lo que hemos dicho antes, de las verificaciones en 2 pasos para que tengamos una segunda llave y una mayor seguridad. Por otro lado, también el tema de que lo que nos llega y protegernos contra ello, lógicamente hay que tener en cuenta que nos llegan muchos correos falsos, lo que llamamos el tema de la suplantación de identidad, llamado phishing, como palabra especial, con lo cual tenemos que andar mucho cuidado con eso y no caer en ello siempre. Protegernos frente a ataques externos en el mundo digital es de suma importancia porque nuestros datos pueden ser cedidos a terceros sin nuestro consentimiento. Esa información puede contener fotos, ubicación o mensajes que son parte de nuestra privacidad, pero también contenido muy sensible como información bancaria, con lo que podríamos ser víctimas de una estafa. Por eso es tan importante prestar atención a unos sencillos consejos que nos pueden ayudar a aumentar mucho nuestra seguridad en el espacio digital. Creo, Carlos, que los dispositivos con los que nos conectamos también son importantes y deberían ser tenidos en cuenta. ¿Qué recomendaciones consideras importantes para mantenerlos razonablemente seguros? Pues bien, hay que tener en cuenta que en este caso, por ejemplo, el móvil, que a veces no somos conscientes, es un ordenador, es un dispositivo muy importante, con lo cual tenemos que tener especial atención en su seguridad. Evidentemente, si empezamos por lo primero, sería el tenerlo bloqueado, es decir, alguna forma de bloqueo del PIN, la huella, el gesto, lo que sea. Antivirus se puede tener, ya suele venir con seguridad, los móviles suelen tener ya una seguridad propia.
Apagarlo de vez en cuando es importante. Una cosa que la gente cree que no se apaga nunca, es conveniente de vez en cuando apagarlo, una vez a la semana o eso, apagarlo y volverlo a encender, nada más, enseguida, para que se limpie todas las cosas que haya que tengan dentro de que no tenga que estar. La copia de seguridad, importante. Siempre pensar que si perdemos, nos roban el móvil, todo lo que hay dentro, si realmente lo tenemos salvado en la nube, en un ordenador, todo. Correo, calendario, contactos, las notas, el WhatsApp, las fotos, sobre todo, ¿vale? Y lo podemos hacer esa copia, pues bien en la nube o bien en un ordenador. Y sobre todo también muy importante, ya es un tema general con cualquier dispositivo, es no abrir enlaces de SMS, mensajes de texto, correos o WhatsApps que puedan comportar, algún peligro, usando el sentido común y la prevención. Esas pocas normas, con eso podemos estar un poquito más seguros. Perfecto. Seguramente en el ámbito digital, como en todos los ámbitos de la vida, el sentido común es la base principal para mantener nuestra seguridad. En muchas ocasiones recibimos correos electrónicos, mensajes de texto o llamadas que con diversas excusas nos piden datos personales. También en ocasiones estamos navegando por Internet en cualquier página web y pueden solicitarnos información personal. ¿Qué cuidados deberíamos de tener cuando esto sucede? Bien, es un tema muy importante, el tema que hoy en día se llaman ciberestafas, cibertimos, formas en las que nos intentan embaucar de alguna forma, y es importante tener en cuenta una serie de circunstancias, de cosas. Por ejemplo, no abrir los enlaces, mal llamados links, que provengan de sitios desconocidos o de compañías conocidas, pero que parezca que son suyos, porque sean suplantaciones de identidad. Si lo leemos bien y con tranquilidad, podemos verificar si de dónde vienen, cómo están escritos. A veces simplemente por las faltas de ortografía o cómo está escrito podemos deducir que eso no está muy claro. Tener siempre en cuenta que aquellos mensajes que nos amenacen de alguna forma, nos inquieran que vamos a perder la cuenta, que nos van a poder sacar el dinero, que incluso nos metan prisa para algo, que en 24 horas tienes que hacerlo rápido, en fin, cualquier cosa, como pedir datos, evidentemente, de nuestras cuentas o de cualquier otro servicio, todo eso que nos provoca cierta ansiedad, miedo, todo eso sospechoso de que no sea lícito. Con lo cual, siempre es muy importante que verifiquemos estas cosas, si es el banco, llamando al banco, si es a una empresa, a otra empresa en otro sitio, pero siempre aplicando, aparte, como siempre decimos, aunque no sea, a veces creamos que no es así, el tema de sentido común, ¿vale? Lo que es el sentido común, la prevención es muy importante. Recordemos, por ejemplo, en el tema de bancos, que es una cosa que nos toca el dinero y el bolsillo, nos importa mucho, ellos nunca, insisten muchísimo en que ellos nunca te pedirán datos, ni por teléfono, ni por un SMS, ni por un correo electrónico, nos pedirán datos de nuestra contraseña, cualquier dato de estos, con lo cual eso tenemos que tenerlo en cuenta. Así que un poco de prevención y pensarlo un poquito antes de contestar nada. Es estupendo charlar contigo. Nos has dado bastantes pautas que podemos poner en práctica de manera sencilla y que nos van a ayudar y mucho a sentirnos más seguros. Muchas gracias, Carlos. Pues muchas gracias a vosotros por haber permitido divulgar estas pequeñas recomendaciones y que es lo importante que es estar informados y formados para garantizar esta seguridad. Llegamos al final de este podcast, pero antes vamos a recordar algunos de los puntos más importantes. La seguridad digital depende de hábitos simples pero constantes, como usar contraseñas seguras, actualizarlas cuando sea necesario y activar la autenticación en 2 pasos. Cuidar el acceso a nuestras cuentas y dispositivos es clave, lo que implica proteger tanto las redes Wi-Fi como los teléfonos móviles y desconfiar de mensajes o enlaces sospechosos. La prevención es la mejor defensa. Hacer copias de seguridad, mantenerse informado y adoptar una actitud crítica en línea ayuda a reducir significativamente los riesgos. El correo electrónico es un punto central de vulnerabilidad, ya que desde él se puede acceder al resto de cuentas. Por tanto, debe recibir especial protección.
Este podcast lo podrás escuchar cuando quieras en el apartado de servicios sociales de la web de la Junta de Castilla y León, www.jcyl.es, y en las principales plataformas de escucha de podcast. Si te ha parecido interesante, compártelo con tus amistades, te lo van a agradecer, y nosotros también. Gracias por haberte sumado a nuestro podcast. Y si quieres proponer un tema para un próximo episodio, busca nuestro micrófono, el de este podcast, el podcast de nuestro club, el Club de los 60. Hasta la próxima, un fuerte abrazo, queridos y queridas.